estimados estudiantes. Buen día, buena tarde, buena noche, depende el horario el tiempo en el que vean este video. Este recurso educativo tiene como propósito mostrar de alguna manera cuáles son las bases filosóficas de la psicología y en qué momento la psicología se aparta de la filosofía para empezar a ser una disciplina científica. Yo soy José Alexander Herrera Contreras, docente de asignatura, y este recurso tiene como propósito contribuir hacia la comprensión del curso Introducción a la Filosofía de la Psicología. Eh, bueno, esto hay una cosa importante que es necesario puntualizar, y es que entender que la psicología tenga unas bases filosóficas le da un margen de argumento epistémico fundamental, y muy importante, sobre todo eh, digamos, para los estudios en las disciplinas, porque a la hora de demostrar o intentar comprender la psicología como una ciencia, ¿no? Pues se soporta desde un anclaje filosófico que le da un respaldo teórico fundamental. Y eso ha determinado y ha construido también en bastante fundamentación su objeto de estudio, que finalmente pues es en explicar el comportamiento humano. Pero digamos que hay una cosa ahí, y es que pues el hombre siempre se ha preguntado siempre ha existido una pregunta constante por el conocer, ¿no? Una apuesta o una intención por conocer diferentes eh, fenómenos sociales y biológicos. De hecho, cuando los primeros filósofos eh, empiezan con las preguntas filosóficas, era alrededor de pues, lograr entender el mundo, es básicamente lograr explicar el mundo. Y en ese recorrido, pues es que avanza digamos, emerge las bases filosóficas de la psicología. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver una pequeña presentación que he realizado con relación a esto que vengo contando. Bueno, básicamente entonces pues esto es supremamente importante comprenderlo, porque no solamente va a permitir dar un sustento y una base filosófica a la psicología, sino entender cómo la psicología es una ciencia, y es una ciencia que en su principio nace con unas bases filosóficas fundamentales. Básicamente, digamos que las primeras hay una cosa que aclarar primero, y es que este pequeño recorrido que yo hago aquí, este cuadro que quiero mostrar y que quiero explicar, es netamente hacia explicar el surgimiento de la psicología, o sea, porque la filosofía tiene bastantes caminos en donde, digamos, diferentes ciencias eh, han nacido de la filosofía, pero esta línea, digamos, es básicamente una línea que quiere mostrar una mirada a la psicología, o sea, de qué manera la filosofía contribuye al surgimiento de la psicología para que la psicología sea una ciencia. Entonces, digamos que básicamente al principio las preguntas transitaban desde alrededor de dos posibilidades: una visión mitológica de explicar la realidad. Entonces, allí digamos que los mitos lograban explicar esos fenómenos comportamentales y los fenómenos sociales, pero también había una visión racional de la vida.
¿no? O sea, que en el entendido de que si digamos que los filósofos empiezan a preguntar por la naturaleza, por ejemplo, pero desde un sentido racional, es decir, por ejemplo, el agua cae, ¿sí? El agua moja, eh, el fuego quema, ¿sí? O sea, hay una racionalidad allí. No solamente hay una visión mitológica, sino también existe una visión racional. De esa visión mitológica, digamos que siempre hay una mirada no naturalista, ¿no? Digamos, para intentar explicar el mundo, los fenómenos no pasan por lo racional, sino que se continúan explicando desde una visión. Por ejemplo, hay una visión muy fuerte que es alrededor de toda la mitología, en particular la mitología griega, ¿no? Por eso, digamos, el, el desarrollo de la mitología griega para explicar justamente estas realidades o explicar el mundo, ¿no? Explicar las cosmogonías. Y por otro lado, pues está la visión racional que contempla el mundo desde una mera mirada naturaleza, es decir, lo que no se pueda ver no existe. En ese tránsito, pues hay del no naturalismo. Esto viene, digamos, son varios los filósofos que han trabajado estas miradas. Un ejemplo, digamos, desde el principio, desde esta mirada de la cosmología o la cosmogonía, estaba uno de los principales filósofos que empieza a mirar esto de lo no naturalista. Se puede mencionar como Heráclito, que es uno de digamos, de los primeros que empiezan a abordar este tema. Y por el otro lado, pues está y esta mirada no naturalista daría paso a un mundo intangible. Es decir, que la realidad se puede explicar también desde lo intangible, o sea, desde lo que no se ve. Pero por el otro lado está el mundo tangible, que es ya aquí, ya empieza a surgir pensadores como Platón, em, Sócrates, Aristóteles, ¿sí? En donde digamos que ellos empiezan a mirar que ahí existe el mundo de las ideas, pero también existe el cuerpo, ¿sí? Ahí está digamos, hay un ser racional, ¿sí? Pero también existe un cuerpo, hay un cuerpo tangible, ¿de acuerdo? Y en este trasegar o en este camino empiezan a surgir pues diferentes filósofos, como por ejemplo los estoicos, ¿m? Que vienen a aparecer aquí en esta Edad Media, en la Edad Media en donde se ubica el mundo intangible y lo tangible, intangible y intangible, y aquí empiezan a aparecer, por ejemplo, San Agustín, Santo Tomás, Guillermo de Othman, en donde empiezan a contemplar o a pensar alrededor de qué manera el sujeto es el sujeto de la experiencia de la vida, pero este sujeto está atravesado por diferentes manifestaciones biológicas y emocionales, como por ejemplo el placer o el sufrimiento, el miedo, ¿m? De hecho, la violencia también. Sí, intentar ir explicando esto. Después de la Edad Media, ya aparecen en Medio Oriente, digamos, aparecen unos filósofos que que vienen a hablar desde el principio, por ejemplo, del Islam, que es donde se ubica, o sea, recogen estos principios y empiezan a establecer cierto carácter humanista del ser humano, ¿sí? Empiezan a introducir el humanismo como una forma de entender la vida, es decir, como una forma de explicar la realidad social. Bueno, este recorrido es lo estoy haciendo muy rápido para lograr
de una forma más elaborada intentar explicar pues esto de la filosofía. Después viene el Renacimiento digamos que trae ideas un poco más alejadas de las doctrinas, de las primeras doctrinas, sobre todo la visión mitológica del mundo, y entonces allí aparecen que existen, por ejemplo, los dioses griegos, ¿no? La mitología griega pues se derrumba de alguna forma, o sea, no se sostiene. Y el Renacimiento, pues es un pensamiento que es un tipo de filosofía, y allí el tipo de filosofía tiene que ver más, obviamente, en el sentido más racional. ¿M? Introduciendo, por ejemplo, el Renacimiento viene a introducir los primeros inicios del método científico, que es decir, que la ciencia avanza en tanto pueda ser demostrable. ¿M? Y esto va a ser muy importante, muy importante porque en la modernidad, con Descartes, por ejemplo, introduce todo el tema de la razón, Luke, que introduce toda la propuesta del empirismo, de la experiencia, ¿sí? Son las bases fundamentales para lo que después se podría contemplar como psicología experimental. Kant introduce el método trascendental y digamos que allí rompe o más bien introduce una gran pregunta y es en dónde existe el sujeto o si existe el sujeto realmente. Es decir, hasta dónde el sujeto existe o hasta dónde se puede considerar que existe la libertad, que el sujeto tiene la posibilidad de decidir algo, ¿no? Y que no está, digamos, está estructurado o condicionado o alineado a una estructura social en donde realmente la promesa de libertad es algo utópico, no existe. Y esas son las preguntas que se vienen jalando, que se vienen construyendo alrededor de la modernidad y después para que aparecieran los filósofos que vienen ya teniendo en cuenta como estas primeras propuestas de Kant de Descartes y de Locke, aparecen unos filósofos en la modernidad que se llaman los contractualistas. Eh, los contractualistas vienen a decir cómo que el hombre, cómo que existen ¿quiénes son los contractualistas? Los contractualistas son considerados de los filósofos que más han aportado a la filosofía, a la filosofía política. Pero hay una cosa ahí, por ejemplo, Maquiavelo, está Hobbes, ¿m? Y digamos que son los que de alguna manera vienen a establecer, Rousseau viene a establecer que el sujeto en tanto hace parte de un contrato social, es decir, que es el fundamento de la sociedad actual. El sujeto del contrato social, es decir, la sociedad existe en tanto hay un acuerdo social. Eso es una sociedad. Y desde ese tiempo se viene contemplando esa idea filosófica como la que aportaría bastante en el tema de filosofía política, pero sobre todo, digamos que también con gran importancia para la psicología. Posteriormente ya después de esto aparecen unos filósofos se enmarcan, digamos, como en las ciencias del espíritu y digamos que ella aparece, digamos, como a principios, como a mitad del siglo XIX, empieza a emerger o a nacer las disciplinas como la psicología, la historia, la antropología, pero aquí hay una cuestión importante, la astrología más que la antropología. Aquí hay una cuestión importante y es que para el principio, hay que tener muy claro, es muy importante tenerlo claro y es que el principio, o sea, la psicología nace en un contexto de un método científico positivista.
Esto es supremamente importante tenerlo en cuenta. La psicología que conocemos hoy nace en un momento histórico en donde solamente la ciencia que fuera demostrable, medible, cuantificable, podía pensarse como ciencia. Por eso eh, digamos, el psicólogo digamos, la psicología nace, la psicología experimental nace o la psicología como ciencia nace en un laboratorio que es a través de Junto, que es el primero, digamos, de hecho era médico, ¿no? De formación médica para explicar el comportamiento humano desde un sentido experimental. ¿De acuerdo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta y fundamental. La psicología nace en un contexto de un método científico. ¿M? Por eso la psicología, la primera forma de entender la psicología o de hacer psicología es la psicología experimental. En adelante ya vendrían otros, teóricos, también de corte por las ciencias naturales, Piaget, por ejemplo, Pavlov, Skinner, e inclusive Freud, que esto es importante tenerlo en cuenta, e inclusive Freud, siendo médico, propone el concepto del inconsciente, que digamos que el inconsciente pues hace un gran rompimiento. O sea, aparecer el inconsciente, cuando Freud propone el inconsciente, hace un gran rompimiento, ¿sí? Paradigmático, porque la psicología que se venía trabajando era una psicología experimental, en donde digamos que se podía explicar el comportamiento o predecir el comportamiento desde una lógica cuantitativa, medible, observable, ¿no? Positivista. Pero cuando Freud introduce el concepto del inconsciente, pues el inconsciente difícilmente se puede medir, ¿m? Difícilmente se puede predecir. Lo que sí se puede hacer es colocar en palabras, eso sí se puede hacer. Pero de resto no, digamos, no hay o sea, ¿cómo medir el inconsciente? ¿M? Y esto es el principio para derivar hacia una psicología de la subjetividad. Entonces, en ese sentido, hay desde mi entender, hay dos grandes corrientes filosóficas. Está el conductismo, ¿m? Que se alinea o se estructura a la luz de las propuestas, de hecho, desde las corrientes filosóficas, desde el estructuralismo, por ejemplo, ¿no? Está el funcionalismo, por ejemplo, ¿no? La Gestalt, por ejemplo. Está el conductismo y al otro lado está el psicoanálisis que se alinea a una propuesta desde la subjetividad. ¿De acuerdo? Y eso abre el campo. Ahí sí aquí sí hay una especie de división radical, una bifurcación entre lo que es el conductismo y el psicoanálisis. ¿Sí? Dos puntos, dos escuelas, dos referentes teóricos, filosóficos, epistémicos y metodológicos totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, cada escuela, cada propuesta de psicología propone un método diferente. Entonces, el conductismo hace uso más de la investigación cuantitativa, ¿m? Mientras que el psicoanálisis hace uso más de la investigación cualitativa. Y eso, digamos que eso es muy importante tenerlo en cuenta porque les va a permitir a ustedes entender en qué campo teórico, metodológico se mueve cuando ustedes deciden estudiar o abordar una propuesta teórica u otra propuesta teórica. ¿M? Y eso será fundamental en la carrera porque les va a permitir a ustedes entender y argumentar con bases teóricas y metodológicas cuál es la propuesta de psicología que ustedes quieren trabajar y desde dónde la quieren trabajar, porque es entender, digamos, una visión filosófica, un antecedente filosófico, ¿m?
que da paso a una psicología, pero que esta psicología tiene dos divisiones, dos grandes divisiones, que determinan dos campos de trabajo totalmente diferentes. Pero que al final la propuesta es pues explicar el comportamiento, explicar el comportamiento humano. ¿Mm? Entonces, este video, este recurso virtual, tiene como fin pues explicar o acercarnos un poco de forma general. Obviamente esto es muy general. Ya las posibilidades de buscar otros recursos educativos que se proponen en el curso para ampliar con más detalle, a mayor detalle, este recorrido, pero en principio pues muestra de qué manera la filosofía, la psicología nace en la filosofía, pero con el tiempo, digamos, da un paso al lado y se convierte en una ciencia, en una disciplina científica, con una propuesta epistémica, teórica y metodológica diferente a la filosofía. ¿De acuerdo? Espero este video contribuya hacia esa explicación y contribuya hacia una buena comprensión del libro.